¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta hora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos, como saben, la actualidad política de la semana, con especial atención, eso sí, a todo lo acontecido en la Cámara Autonómica. Las medidas anticrisis, las prospecciones petrolíferas, el repunte del turismo y la necesidad de subir o no los impuestos son algunos de los asuntos que han estado en el centro de la actualidad de esta semana. De todo ello vamos a hablar enseguida con nuestra invitada de hoy, Rita Gómez, diputada del PSOE por la isla de La Palma. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Faltaría más. Usted es licenciada en Lengua Castellana y Literatura, no es la primera vez que nos visita. Le voy a pedir que se sienta periodista en vez de profesora por un día y me diga con qué se queda de la semana, cómo la titularía. ¿Cómo la titularía? Pues a lo mejor la titularía con el ideario, la ideología de la derecha más derecha de toda Europa, amenaza y atemoriza a todos los canarios. Bueno, no está mal para empezar, amenaza y atemoriza a todos los canarios. Y ya nos va a contar por qué. Nosotros, como es costumbre, les vamos a dar por anticipado un pequeño resumen de los temas que vamos a abordar en los próximos 60 minutos. El consejero de Economía y Hacienda ha informado en comisión parlamentaria que el gobierno español destina cada año menos dinero a Canarias y que esto es insostenible. Javier González Ortiz ha manifestado que las islas han dejado de recibir 1.500 millones de euros desde el año 2009 y que ha solicitado una reunión con el Ministerio de Hacienda para hablar sobre las diferencias de financiación que tiene el archipiélago respecto al resto del Estado. Hoy conoceremos un poco más la labor del diputado del Común, el defensor de los derechos constitucionales de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Lo haremos con su titular, Jerónimo Saavedra, un hombre con una larga trayectoria política. Veremos cuáles son las principales quejas de la gente y dónde se pueden presentar. También hablaremos con los ojos del Parlamento, los fotógrafos que se encargan de captar los mejores momentos de la actividad de la Cámara. Sus objetivos han recogido lo mejor y lo peor de sus señorías y muchas veces sus instantáneas no necesitan palabras, son verdaderas obras de arte. Enseguida les mostramos su trabajo y qué nos dicen. Bueno, pues luego vamos a ver ese trabajo de nuestros compañeros fotógrafos, de los reporteros gráficos, periodistas de verdad, de raza que captan muchísimos momentos. Los diputados actúan, señora Gómez, en el Parlamento como si los estuvieran viendo los fotógrafos, ¿se esfuerzan más, se esfuerzan menos o son naturales? Yo soy natural, yo creo que tengo una actuación completamente natural, entonces hablo por mí, pero no creo que sea la conducta normal o la conducta generalizada. Esta es mi segunda legislatura y la primera vez que llegué al Parlamento me sorprendí, incluso me llegué a sonreír ver a diputados y ver a diputadas cómo se preparaban antes de hacer alguna pregunta o antes de intervenir, pero cuando me refiero a que se preparaban es ponerme derecha, declamar, hacer el gesto como si realmente estuviera ensayando porque voy a salir en una obra de teatro. Me llamó la atención porque yo creo que es algo totalmente artificial. Si realmente sentimos lo que estamos preguntando, lo que estamos debatiendo, no tengo por qué poner cara de más circunstancias, más enfado, más importancia. No sé, me parece que la naturalidad se tiene que llevar en todos los aspectos de la vida y en la política pues mucho más. Mucho más. Puede ser de todas maneras para que el mensaje llegue de una manera más clara o puede ser también en algunos casos para llamar la atención de la prensa y salir al día siguiente en los periódicos. Sí, pero si estamos en política para obtener un titular y no para solucionar problemas de la gente que nos ha votado, pues yo creo que no debemos estar en política. Yo creo que muchas veces esa artificialidad, ese ímpetu que se pone para conseguir el titular o para que llame la atención en una tele, en una radio, lo que dijiste, yo creo que eso hace menos creíble el mensaje que estás diciendo. Yo creo que cuanto más sincero, de forma más natural, con fallos y con errores y de manera a lo mejor hasta pobre como oradora o demás, pero yo creo que cuando la persona es como tiene que ser y explica las cosas, son más creíbles. Y en política yo creo que hace falta muchísima credibilidad para que vuelvan a creer y esto se puedan causar de alguna manera. Hablamos de titulares, le pedí hace unos instantes el titular de la semana y me decía el ideario amenazador del Partido Popular. ¿Por qué dice usted todo esto? Pues digo ideario porque estoy preocupada, porque yo creo que la ideología más pura de lo que es la derecha se está viendo en aspectos para mí muy importantes como es el tema de la sanidad y como es el tema de la educación. Yo creo que ahí, en esas medidas
que está tomando el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, es donde estamos viendo ese ideario. Y hablo de ideario por ligarlo de alguna manera a la FAES, por ligarlo de alguna manera a esa pura ideología de una derecha, para mí a destiempo, una derecha que no me gusta, una derecha poco tolerante. Amenaza porque si escuchamos y nos levantamos todos los días, vemos cómo estamos hablando de recortes, vemos cómo en Canarias se está diciendo que peligran tantos millones de euros. ¿Qué significa esos millones? Pues realmente se está amenazando a mi bienestar y al bienestar de todos los ciudadanos de este archipiélago. Se está amenazando en sanidad, se está amenazando en educación. Y cuando hablo, por ejemplo, de educación, no estamos hablando de peccata minuta, estamos hablando de todo el sistema, del funcionamiento del sistema. Y por eso a lo mejor, hombre, a lo mejor no podía haber utilizado otra palabra, amenazar es un poco fuerte, pero creo que sí, que son amenazas y son provocaciones. Yo creo que se está hablando ya por parte del PP de muy provocación, de mucha prepotencia con la situación que se está pasando, pues de decir que vamos a seguir en esta línea cuando estamos viendo que esta línea no nos está llevando a la salida del túnel. Lo que pasa es que el Partido Popular dice que va a seguir en esa línea, pero la herencia que le han dejado ustedes no es del todo buena, por no decir que es mala. La última vez que estuvo usted aquí gobernaba el Partido Socialista en el gobierno español, ahora lo hace el Partido Popular. ¿Estamos mejor ahora que antes que ahora? Vamos a ver, estamos en una situación que yo creo que es igual antes que ahora en el sentido que estamos en una situación de crisis como nunca se había vivido. ¿Gobierna el Partido Socialista antes o esté gobernando el Partido Popular ahora? ¿Qué ocurre? Se tomaron medidas antisociales y medidas que nos llevaron a la oposición por parte del gobierno socialista, es más que evidente, ¿no? Es más que evidente la debacle que ha sufrido el Partido Socialista en las últimas elecciones, tanto municipales como generales, es esa actitud en el gobierno que fue criticada de una actitud poco progresista y más bien que se iba a la derecha. La situación no es la misma, la situación, perdón, es la misma, es una situación de crisis. Cada día tenemos circunstancias nuevas, pero yo creo que las actuaciones, a pesar de que el PSOE cometió o ejecutó medidas criticadas, yo creo que hay una diferencia y cada vez se notará más. Yo creo que a medida que el Partido Popular siga gobernando, se notará más la diferencia entre la izquierda y la derecha en este país. ¿Gobernar un país con mayoría absoluta es bueno o es malo para los ciudadanos? Pues no lo sé, pues sinceramente no te sé responder. Desde la perspectiva de quien gobierna, probablemente la mayoría absoluta te dé pie y te facilite el poner a cabo tus medidas sin ningún tipo de oposición. Es peligroso la mayoría absoluta, ¿no? Porque es peligroso porque tiendes a no contar con el resto de la gente. Sinceramente, aunque es más dificultoso, tiendo más a inclinarme por no la mayoría absoluta y por buscar consenso que por mayorías absolutas aplastantes. Creo que nunca me han gustado, aunque reconozco que en política es mucho mejor tener una mayoría tener las manos libres para poder actuar. Tener las manos libres, pero no me ha gustado. Yo creo que la labor de un político, de quien gobierna, sea en donde sea en un gobierno, sea en una comunidad, en un ayuntamiento, el acordar siempre es una salida mucho mejor para el ciudadano que el tener solamente una sola dirección. Hablamos de política estatal, decíamos que en el Congreso los diputados han cambiado las tornas, ahora gobierna en Moncloa el Partido Popular, antes lo hacía el Partido Socialista. En Canarias también se ha invertido el escenario, después de 25 años de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular sale del gobierno, se queda coalición en minoría y después de las últimas elecciones autonómicas entra el PSOE en el gobierno con Coalición Canaria. Ahora sí, dice usted, ¿Canarias va bien? No, no lo he dicho. No, se lo pregunto. ¿Ahora se puede decir que Canarias va bien porque están ustedes en el gobierno? No lo he dicho y yo espero, estamos empezando esta legislatura y yo espero que yo no dé un grado muy significativo en cuanto a lo que decía antes y lo que estoy diciendo ahora. No creo que Canarias va bien, sería una ridiculez decir que Canarias va bien. Una ridiculez, no, una irresponsabilidad y una desfachatez por mi parte decir que Canarias va bien. Canarias no va bien. La situación, Canarias es una situación más que preocupante porque el nivel de desempleo que tenemos en estas islas, el nivel de poca cualificación
o nula cualificación que tenemos en este desempleo y el desempleo juvenil significa que no va bien. La dependencia que tenemos como comunidad en muchos aspectos no va bien. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir hoy es que espero y estoy trabajando para que mi partido, que está en ese gobierno, pues meta la tinta socialista en las políticas que siempre hemos defendido y eso contribuya a que vaya un poquito mejor o que empiece a encauzar la salida que siempre he creído. Pero no me van a oír decir que va bien simplemente por tener a mis compañeros socialistas en el gobierno de Canarias. Bueno, no eso, lo voy a decir. eso le honra de hacer No una lo voy a radiografía decir. exacta, pero por lo menos encauzar la situación, una situación económica que no es complicada solo en Canarias, sino como hemos visto en el Parlamento, en toda España, y todas las autonomías están pendientes de una fecha clave, la del próximo 30 de marzo. Ese día el gobierno español va a presentar en el Congreso el borrador de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para este año ya. Y a partir de ahí, a partir de esa presentación y de la aprobación de esa ley, se van a despejar algunas incógnitas. La más importante para Canarias, pues saber qué cantidad de dinero va a destinar Mariano Rajoy a este archipiélago. El consejero canario de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha dicho esta semana en el Parlamento que Canarias necesita un trato diferenciado. Los todavía congelados presupuestos generales del Estado para este año mantienen la incertidumbre de los ingresos que tendrá la comunidad autónoma para el presente ejercicio. Si bien los impuestos indirectos y los de competencia canaria mantienen sus previsiones, la duda recae en la financiación directa. Aún así, para el Grupo Socialista es una buena noticia que por ahora se cumplan los objetivos de ingresos previstos en 2011. Le dan credibilidad a los presupuestos del 2012, puesto que partimos de cuantías similares en cuanto a aquellos ingresos en los que tenemos capacidad recaudatoria. Hay una cierta incertidumbre por lo que pueda pasar el 25 de marzo con los presupuestos generales del Estado. Para los populares el panorama es diferente y critican que el Ejecutivo canario haya aprobado unos presupuestos sin unas previsiones reales de recaudación. Pintaron una Canarias de color de rosa, inflaron los ingresos para compensar los gastos y es posible que los ingresos en 2012, bueno, pues se les caiga a pedazos. El Grupo Nacionalista Canario mantiene que los presupuestos aprobados son los más ajustados para mantener los pilares del estado del bienestar. Son unos presupuestos de guerra, son unos presupuestos en los que se está intentando hacer valer primero los servicios esenciales públicos. Y estamos, y hay que decirlo, señor consejero, estamos ya en las últimas. Con menos dinero no es posible hacer un presupuesto sin afectar ya a lo que son las políticas esenciales. En 2010, la financiación directa del Estado alcanzaba el 65% del presupuesto y las previsiones para este año es que sea, en el mejor de los casos, del 60%. Javier González Ortiz ha manifestado que las islas han dejado de recibir 1.500 millones de euros desde el año 2009. Desde el Gobierno advierten que ajustar más estas partidas puede tener consecuencias. Los ingresos del Estado, los ingresos del sistema de financiación, no nos olvidemos, que sirven para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, es decir, para suplir, por tanto, esta carencia, este descenso de los ingresos, el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a restar recursos de otras partidas e incrementar el endeudamiento para así poder cumplir con la prioridad absoluta que hemos definido, que es el sostenimiento de estos servicios públicos esenciales. El Gobierno dice que seguirá reclamando que se subsane el agravio financiero con respecto al resto de comunidades. Por ello, han solicitado la reunión del Grupo de Trabajo del Sistema de Financiación. Bueno, pues esa es la situación más o menos radiográficamente, guerra de cifras, el gobierno canario que dice que necesita recibir más dinero del gobierno español porque no se ha cumplido hasta el momento, y en Canarias que se tiene la vista puesta, como en otras autonomías, señora Rita Gómez, en esa fecha, en el 30 de marzo, que es cuando llega el borrador de los presupuestos generales del Estado al Congreso. ¿Usted cree que el señor Rajoy va a ser generoso con Canarias? Pues tal y como está actuando, yo pienso que no. Vamos, ojalá sea generoso. Yo sí pido que sea generoso y espero que el Partido Popular en Canarias exija que se sea generoso, pero que se sea generoso con toda España y que se sea generoso con los ciudadanos españoles. Eso es lo primero de todo. Vamos a ver, las medidas que se está adoptando desde el Partido Popular no creo que lleven aún ninguna solución.
¿Las adopta el Partido Popular o las adopta el Partido Socialista? No es el camino. No es cómodo gobernar ahora mismo, eso está claro para nadie. No, pero no es el camino. Yo no soy especialista en economista, pero basta que me digan que cada vez que recortan, pues si yo viera una solución, pues diría, pues bienvenido el recorte, pero cuando estoy viendo que se recorta y que se ajusta todo, pero la solución no está ahí, pues creo que la sensatez te lleva a ir por otro camino. Canarias, ¿cuál es el discurso que siempre se ha mantenido en Canarias por todas las fuerzas políticas? ¿Esté gobernando en Madrid el PSOE o esté gobernando en Madrid el Partido Popular? Pues siempre se ha dicho que Canarias tiene su especificidad, tiene su singularidad y que por lo tanto tiene que tener un tratamiento específico. Hombre, vivimos a 1000 kilómetros de distancia y todo cuesta el doble. Este archipiélago que otra comunidad peninsular del territorio peninsular, ¿no? Del territorio. Por lo tanto, ese hecho diferenciador implica un trato diferenciador. Y ahora se dice, pero no es algo nuevo, es algo que el Partido Popular siempre ha reclamado, siempre, estando en el gobierno, lo ha reclamado al gobierno del Partido Popular o al gobierno del Partido Socialista y por lo tanto espero que ese discurso, por lo menos esa unanimidad en Canarias, siga existiendo. ¿Por qué pienso que no va a ser generoso? Bueno, pues no pienso que va a ser generoso primero por las últimas actuaciones o por las primeras actuaciones que se está cogiendo. El tema de las energías renovables en Canarias, la eliminación de la prima, significa generosidad para toda España, pero ¿significa generosidad con Canarias? No. La bonificación de las tasas, ¿significa generosidad con Canarias? Toda una serie de cosas, la incertidumbre sobre financiación comprometida que tenía que venir a Canarias. Yo hablo de educación, que es el tema que pues llevo la portavocía. Durante años y durante todos los gobiernos, el último de Zapatero, se ha transferido a Canarias 41 millones para infraestructuras educativas, aparte de unos 22 millones de euros para lo que es la política, para el abandono, para bilingüe, para refuerzo educativo, para educación infantil. Eso no hay ninguna certeza, no hay ningún gesto en decir, pues va a venir esto o va a venir un poquito menos, pero se va a seguir comprometiendo esta financiación. Eso no es ser generoso, eso es estar machacando a comunidades que han cumplido con su trabajo de hacer los presupuestos. ¿Usted cree que se machaca políticamente a las comunidades, por ejemplo, o que el Partido Popular puede ser más generoso, o el Partido Socialista, hablo en este caso del Partido Popular porque es quien está gobernando en España, yo creo que no es más generoso con las comunidades en las que gobierna el PP? Porque Canarias es una de las pocas regiones en las que no gobierna el Partido Popular. No gobierna el Partido Popular, efectivamente. Yo creo que son de las pocas regiones junto al País Vasco, ¿verdad? Cataluña, que no está gobernando el Partido Popular. No debe ser. Aquí los ciudadanos, yo por no votar al Partido Popular no tengo por qué tener un trato desigual a otros ciudadanos que sí lo han votado, pero realmente sí me parece que no se está actuando con Canarias como se debería actuar. En la legislatura pasada gobernaba el Partido Socialista y en Canarias estaba gobernando el Partido Popular y Coalición Canaria. Partido Popular y Coalición Canaria. Digan lo que digan, menos o más, bien o mal, se estaba transfiriendo a Canarias una serie de financiación esencial para Canarias. Y no era por un color político, no podíamos estar hablando de maltrato. Yo no quiero hablar ahora de maltrato con el Partido Popular y espero y deseo que teniendo un ministro canario en el Consejo de Ministros, porque para mí me da lo mismo el color político del ministro, lo importante es que sea canario porque ¿Qué papel cree que puede jugar José Manuel Soria en eso? No es el consejero de Economía y Hacienda, pero sí es, por lo menos sí es dar ministro a conocer, y está muy cerca de por lo menos pues lo que pensamos todos los canarios, teniendo un canario en el foco de decisión, significa que ese quien decide conozca realmente la realidad canaria y nunca permita que se perjudique la realidad canaria, sea del color político que sea. Ojo, sea del color político. Me gustaría más tener un ministro socialista porque eso significaba que hay gobierno socialista, pero está uno del Partido Popular. Por lo tanto, espero que lo que siempre reclamó, siendo vicepresidente del Gobierno de Canarias, en el inicio de esta legislatura y antes de las elecciones como diputado canario,
no se lo olvide. Y si a él se lo olvida, espero que el Partido Popular en el Parlamento de Canarias no se lo olvide. Lo que pasa es que ya hay discursos un poco cambiados. Ya no es lo mismo cuando Zapatero decía esto y ahora lo está haciendo Mariano Rajoy. Ahora el discurso es, no es que Mariano Rajoy sabe lo que va a hacer y por lo tanto si recorta Canarias que sabe lo que va a hacer. Pues no, mire usted, Mariano Rajoy no es ningún dios, no somos nadie, ningunos dioses, y si algo se estaba dando a Canarias porque lo necesitaba y mientras se siga reclamando es porque hay necesidad. Oíamos al consejero de Hacienda, Javier González Ortiz, decir, y lo ha dicho durante toda la semana, que si Madrid aprieta más y que se siguen rebajando las partidas económicas destinadas a Canarias, aquí habrá que tomar también medidas para poder seguir adelante. Y planea sobrevolado durante toda esta semana una posible subida de impuestos en Canarias. ¿Usted cree que esa situación podría llegar a producirse? Mira, el martes estuvo en la isla de La Palma el consejero de Educación, José Miguel Pérez, ¿no? y el vicepresidente del Gobierno. Y se estuvo inaugurando en La Palma, poniendo en marcha la obra del Alonso Pérez Díaz, un instituto. Y él estaba comentando que en Canarias hay comprometidos 25 millones de euros para obras y siempre del Estado venían 42 millones. Si no viene esa financiación, los 25 millones tienen que seguir, ¿no? Porque no vas a dejar ahora colgada una serie de proyectos y de infraestructuras que tenía. ¿Cómo se consiguen esos 25 millones? Si yo no tengo lo que presupuesté y yo no tengo ese ingreso, de alguna manera tendremos que buscar ese dinero, esa financiación, si queremos mantener lo que queremos mantener. El Partido Socialista y yo como socialista creo esencial que se tengan que mantener servicios como la sanidad, la educación y servicios sociales, siempre y máxima en una época de crisis, que es brutal. Si yo no tengo dinero para mantenerlos, porque a mí me van recortando el gobierno del Estado al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias Cabildo, Cabildos ayuntamientos, al final se está buscando, no hay, porque es algo físico, no tenemos ese dinero. Por lo tanto, el modificar la fiscalidad, el modificar, y estamos hablando ya de impuestos, y la palabra impuesto no tiene por qué ser un tabú, siempre y cuando sea en beneficio y redunde en beneficio de la ciudadanía en general, alguna solución se tendrá que buscar. Lo que creo impensable, y no apoyaría, es que porque me recortan, yo haga peligrar servicios públicos como los que tenemos. Ahí sí es verdad que me rebelaría Sanidad y educación completamente. garantizada. Vamos, es que hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Usted es profesora de enseñanza secundaria, imagínese que la están viendo sus alumnos ahora mismo por televisión y que ante el panorama actual, estábamos hablando de formación, no saben a qué dedicarse para poder ganarse la vida de una manera honrada y para poder llegar a final de mes. Usted tiene a todos esos alumnos delante, ¿hacia dónde les diría que orientarán su futuro? Lo primero que Porque hay muchos padres que tienen a hijos en esa situación y que están viendo el televisor. Claro, lo primero es que no abandonen para nada el sistema educativo, que no lo abandonen, eso es lo primero, pese a que tengan una visión que por mucho que estés formado, sigues estando en desempleo o no vas a encontrar trabajo, eso no. Eso es algo que deben desechar y tanto un padre como un alumno tienen que estar ahí en el sistema formándose. Por las vías que sea, hay una oferta de formación profesional que tienen que acogerse por la vía de la universidad. Yo estudié en mi momento filología clásica y después filología hispánica. Tú me dirás, bueno, ¿y eso te daba de comer, Rita? ¿Cómo es posible esas carreras, ¿no? Cuando a lo mejor otras carreras enseguida habías acabado y enseguida tenías un trabajo. Mi opinión personal, yo creo que para ser feliz lo importante es hacer lo que te guste, ¿no? Y por lo tanto estudiar lo que te guste y encauzar tu vida escolar para acabar en esa carrera, en esa formación profesional que a ti te guste. ¿Que no encuentras trabajo en eso? Uno se sabe buscar la vida y se la irá buscando, pero trabajar en algo que no te guste yo creo que es algo infeliz y yo creo que hay que poner mucho valor el tema de la felicidad y el bienestar individual. Por lo tanto, siempre se lo dije a mis alumnos cuando me venían los padres, es que quiere estudiar esto, mira tú Rita, pues esto no tiene salida ninguna. Pues si lo importante a él le gusta, pues que le guste, tiene su carrera, tiene su O sea, no hay que coger una calculadora y decir, un abogado gana esto, un fontanero gana esto, un electricista gana esto. ¿Y quién tiene hoy la certeza de que un abogado gana esto, que va a trabajar como abogado, como fontanero y esto? Nada. Por lo tanto, estudiar lo que les guste, formarse. Eso sí, cuanto más competitivos pueden ser, muchísimo mejor, en idiomas, en muchísimas especialidades, pero trabajar a uno en lo que le guste es
la mejor felicidad. Bueno, pues habla usted de formación y en esa formación incluimos lógicamente los idiomas que parecen ser el mejor recurso para encontrar empleo. Esta semana hemos visto cómo Noruega pide ingenieros, el Reino Unido pide enfermeros y en Canarias los idiomas son esenciales para todo aquel que busca trabajo en el que es el motor de nuestra economía, el turismo. De turismo se ha hablado también esta semana en el Parlamento. Lo ha hecho el viceconsejero del área, Ricardo Fernández de la Puente, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de crear mecanismos efectivos de promoción. De la Puente se ha referido a la polémica surgida por un vídeo elaborado por Tour España, emitido en Fitur, en el que solo aparecían 3 de las 7 islas del archipiélago, 8 con la Graciosa, y se está a la espera de que puedan incluirse el resto. Lo que sí parece claro es que el convenio de promoción Canarias-Estado se va a mantener, aunque, como casi todo, con recortes. El convenio se va a mantener, eso sí, estamos a expensas de cómo queda el presupuesto del Estado, que de momento ellos no lo sabían y que seguramente ya nos anunció que tendría algún tipo de reducción, pero que en principio la intención por parte de Tour España y del Gobierno de Canarias, que así lo hemos presupuestado, es mantener ese convenio. ¿Esto fue porque no salió? Bueno, pues se mantiene el convenio, señora Gómez. Hablábamos de turismo. ¿El futuro de las islas pasa únicamente por ese sector? No, no pasa solamente, pero es fundamental que pase. Yo creo que es un valor estratégico, es un sector completamente estratégico en todas las islas. Yo diría que en todas las islas, incluso en islas en donde no ha despegado todavía el turismo, como podría ser a lo mejor la isla de La Palma, mi isla, pero sí creo que es esencial, con muchos otros sectores, pero yo creo que es esencial y es fundamental en el desarrollo o en la salida económica de Canarias, junto a otros, evidentemente, el tema de la investigación, el tema de la innovación, el tema de la nueva tecnología, no lo podemos dejar, y tampoco en unas islas, yo estoy en una isla como La Palma, el tema primario, el sector primario, tiene que seguirse manteniendo. Imagínense el desastre que significaría abandonar completamente ese sector, pero sí es estratégico en Canarias. Fuerteventura ha apostado por las playas, Lanzarote por los volcanes, el Hierro por el submarinismo hasta hace muy poquito, ahora trata de reinventarse. La Palma, lo decía usted, por la naturaleza, por el senderismo. ¿Está todo inventado o se puede innovar todavía? Canarias tiene opciones de innovar en materia turística. Yo creo que está inventado lo que es el aspecto físico, lo que podemos ofrecer, ¿no? Como reclamo. Cuando me refiero es lo que tenemos en nuestras islas, en cada una de las islas, para que el turista, para la persona de fuera, venga, acoge. Pero yo creo que hay mucho que inventar, yo creo que hay mucho que innovar todavía en turismo, y sobre todo yo creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos vender, por decirlo de alguna manera, qué producto estamos vendiendo, qué producto en La Palma queremos vender. ¿Queremos vender la serenidad, la tranquilidad, el senderismo, la naturaleza, o queremos vender otra cosa? Hasta que no se defina claramente pero lo no que podemos vender, todo está definido porque todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor todas las estrategias que después marcan los distintos gobiernos o que marca la administración no es la correcta, porque se quiere mezclar, no se hace una campaña, no se sigue un camino y se evalúa ese camino a ver qué inconvenientes o qué ventajas ha tenido. Todo está escrito, todo está dicho y todo lo sabemos, pero ¿todo eso se ha puesto en práctica en Canarias? Yo creo que no. Yo creo que prácticamente no. Es mucho escuchar los debates, todos decimos lo mismo, todos coincidimos, pero si seguimos debatiendo sobre eso es que no se han puesto en práctica. Si yo sigo diciendo que es necesario una promoción correcta, diferenciar el producto, saber, es que no se ha estado haciendo, si no estaría evaluando lo que se está haciendo. Bueno, lo que está claro es que la semana que viene se celebra en Berlín la ITB, Canarias acude como uno de los destinos turísticos más consolidados, prácticamente con 11 millones de visitantes, y que se vende como un destino de sol y playa en general, con particularidades en cada una de las islas. Hablando de turismo, señora Gómez, las conexiones aéreas son claves, viviendo sobre todo a 1000 kilómetros del continente europeo. ¿Qué valoración hace usted, las nombraba antes de manera somera, de esa polémica suscitada a raíz del mantenimiento o no de la bonificación a las tasas aéreas? La explicación que yo me doy o la valoración que hago es de asombro. ¿Por qué digo de asombro? Es algo que se ha puesto en marcha, y se puso en marcha porque se entendía que iba a traer ventajas para el sector turístico y porque iba a crear una serie de ventajas económicas para el archipiélago, o iba a facilitar este tema, este sector. Se reclamaba, se ponía una fecha y de golpe y porrazo se suprimen.
diciendo que no son beneficiosas y que no significan absolutamente nada positivo o que no es la panacea, no es la solución para el tema turístico. ¿Por qué me asombro? Pues si antes se decía que sí, por eso se puso con el acuerdo de todo, ¿por qué se eliminan ahora? Que se diga claramente, se elimina porque se quiere eliminar, porque no hay dinero para tenerlo, que se dé ese discurso y esa respuesta, pero no se intente tapar ahora que eso no es necesario, eso no es lo que ha producido el aumento de turistas y demás. Son muchas circunstancias, muchos factores en este repunte que hemos tenido de turismo en Canarias, pero es evidente que si bien no es exclusivo de un solo factor o de una sola acción, también si la saca notaremos que el punto o la influencia de esa medida. Por lo tanto, yo creo que es algo que se debe mantener, así lo ha acordado la mayoría de los grupos en el Parlamento, la mayoría, las fuerzas políticas por la Coalición Canaria y Partido Socialista, y esperaría con el apoyo del grupo mixto, y esperaría que el Partido Popular en España, el Gobierno de España, pues fuera consciente que las cosas están porque reciben un beneficio, y si creen que no han recibido beneficio, pues que se elimine. Pero no creo que esa es la realidad, cuando no solamente la clase política está reclamando esas bonificaciones, sino también el propio sector. El propio sector, las patronales hoteleras reclamaban que se mantuvieran esas tasas. Le voy a cambiar el tercio. Esta semana se ha hablado también en el Parlamento de otros asuntos. Ha habido Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo, y en esa comisión se han abordado varios asuntos, entre ellos los últimos datos, por ejemplo, sobre violencia de género en este archipiélago. El consejero Francisco Hernández Espínola se ha comprometido a no reducir la partida destinada a la lucha contra la violencia de género, por mucho que haya recortes en el cómputo global del presupuesto. Luchar contra la violencia de género es una de las políticas transversales en las que más esfuerzos se concentran. En el año 2010, su último ejercicio contabilizado, murieron 10 mujeres y se recibieron 14.204 llamadas en el 112. Para el grupo mixto, lo fundamental es la prevención, sobre todo en los jóvenes. Los patrones y los roles se adquieren en esas primeras edades y también en la juventud, es donde se establecen las primeras relaciones afectivos, los primeros enamoramientos, y también se establecen, diríamos, las primeras pautas o las primeras normas de relación hombre y mujer. También la formación, y en ello incidió el Grupo Socialista, que recordó además la vulnerabilidad de los menores ante estas situaciones. Los niños y las niñas son víctimas de la violencia de género infligida a sus madres y son víctimas en todos los casos de violencia psicológica y a veces también, por desgracia, de violencia física directa, que les causa problemas de socialización, problemas de integración en la escuela. El Grupo Popular quiso destacar la importancia de las denuncias para poder proteger a las víctimas. En el 62% de los casos, los órganos judiciales otorgan la protección que solicitan las mujeres que acuden a los tribunales, por lo que es muy importante continuar el camino de la sensibilización. El Grupo Nacionalista Canario llamó la atención sobre un dato. En 2010 se quebrantaron 154 órdenes de alejamiento de las 1.694 aceptadas. Muchos casos, por no decir la mayoría, cuando el agresor quebranta la pena o la medida, tiende a ir una vez más contra la víctima. Entonces es dramático que haya este volumen importante. El Gobierno destina a la lucha contra la violencia de género un total de 5.015.000 euros, una partida que se mantendrá inalterable. Si hay que hacer algún tipo de minoración, yo quiero hoy dejar claro en esta comisión el compromiso de este consejero en no reducir ni un céntimo de euro, las partidas destinadas a la violencia contra la mujer. Asimismo, el consejero anunció la puesta en marcha de un plan estratégico de justicia para el periodo 2013-2015. Bueno, pues cada vez conocemos más casos de violencia de género, señora Gómez, no solo en Canarias, sino en toda España. ¿Hay un aumento de casos o es que trascienden más a la opinión pública? Es algo incomprensible, de verdad, y lamentable, y algo que me preocupa. Por eso yo creo que no hay políticas que deban ser más débiles, sino que deben ser todavía mucho más fuertes. Y una de ellas es el tema de la violencia de género. ¿Qué puede estar ocurriendo con todo lo que se está haciendo para la violencia de género?
con toda la información que se está dando, con todo el asesoramiento, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando en esta sociedad, en esta educación, en estos valores, para que todavía siga habiendo muchos más casos de violencia de género o para que siga habiendo casos de violencia de género como estamos lamentablemente acostumbrados a seguir oyendo? Por lo tanto, no recortar. ¿Cómo se puede terminar con este problema? ¿No hay alguna medida, tiene que ser desde el colegio, desde la base, desde la educación, o se pueden tomar medidas complementarias? Mira, tiene que haber una serie de medidas y evidentemente tienen que estar todas las administraciones, no puede ser algo ajeno o solamente de una sola institución, solo de la familia, solo de esto, tiene que implicarse toda la sociedad. Pero a mí me preocupa porque creo que es claramente un hecho educacional. Yo creo que es un hecho educacional desde el primer momento en que nace una persona en un seno de una familia. Yo creo que se tiene que empezar a educar en lo que es la no distinción de género, la no distinción en que uno sea superior al otro. Y me preocupa, yo ahora hace 4 años que dejé la docencia, no estoy en el aula de manera activa, pero me acuerdo de hablar con mis compañeros que me preocupaba cómo estaban surgiendo generaciones, tanto de chicos como de chicas, con una actitud machista que mi generación, por ejemplo, no la había tenido. Y o sea, que con en lugar una de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Que me estaba preocupando, ¿no? Explicaciones de las chicas en que era normal tal cosa o lo otro, que yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta generación, que a mí me lleva 2 generaciones por delante, son gente joven de 16, de 15 años, tenga esta mentalidad que retrotrae tantos años atrás? Entonces, lo que me pregunto es en qué estamos fallando realmente. No te sé contestar, pero sé que claramente que no estamos haciendo lo correcto, porque entonces ya esta lacra hubiera acabado. Supongo que será algo multidisciplinar, que habrá que reunir a varios sectores y desde luego... Lo que pasa es que no puede haber absolutamente nada de permisividad con la violencia de género. Tolerancia cero, absoluta, desde luego. Y en el vocabulario y en todo, porque mira que a veces somos machistas hablando y en el lenguaje y demás. Yo creo que nada, ninguna risa, ningún chiste con este tema. Hablando de justicia, esta semana se ha reunido en Madrid el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, compañero suyo de partido, con el ministro, con Alberto Ruiz Gallardón, sobre la mesa las peticiones de siempre, bueno, pues las sustituciones de jueces y fiscales, el compromiso, por lo menos, se ha arrancado el compromiso de que en verano podrán celebrarse, este próximo verano, juicios en Lanzarote y en Fuerteventura. Yo le pido un análisis más amplio que hay que mejorar en la justicia en Canarias en estos momentos. Pues lo primero yo creo que es la efectividad, ¿no? Y la propia acción, que el ciudadano vaya a una administración de justicia y enseguida vea la agilidad y la resolución de su problema, pero cualquier problema, porque en una administración de justicia vamos a lo mínimo y a lo máximo, ¿no? Y hay mucho acumulación de trabajo. Yo no quiero echar absolutamente la culpa a nadie, ni a jueces, ni abogados, ni lo otro, pero yo creo que no ha habido un buen funcionamiento en lo que es la administración de justicia. Está fallando, el sistema está haciendo agua a lo mejor por muchas partes. Yo creo que hay que tener claro qué es lo que se quiere conseguir, hay que marcarse claramente objetivos por tiempo, por un año, por meses, y agilidad, y que la gente vea en la administración de justicia algo cercano, algo ahí que tenemos, pero sobre todo que veamos agilidad y que cuando uno va a un juzgado para determinadas cosas no pierda la memoria en a lo que fue, sino que en un tiempo razonable se le resuelvan las cosas. Habla usted de juzgado, de memoria, y me ha venido a la cabeza Baltasar Garzón, 2 juicios que han estado en boca de todos estos días, el del magistrado Garzón, también la declaración de Iñaki Urdangarín. ¿Siguen ustedes esos temas? ¿Siguen ustedes esos temas? Sí, claro, si no lo siguiera no sería ciudadana. Yo por estar desempeñando la política no soy un extraño ni soy una extraterrestre, no soy una persona totalmente normal. Lo de Urdangarín no tengo palabras, vamos, me parece absolutamente, ¿cómo diría? Para no ofender y para ser políticamente correcta. Porque no está condenado, la presunción de inocencia en este país existe. No, pero lo que te iba a decir es no por lo que esté imputado, por lo que esté prestando declaración, sino por las declaraciones de ciertos miembros de la familia real en que ese acoso a esa persona, claro, ese acoso a esa persona porque es un personaje público, e igual que un alcalde inmediatamente está, que eso es otro tema que deberíamos corregir, pues está en boca de todo el mundo, él
él, como miembro de una familia real que vive de fondos públicos, la familia real pues tiene que estar expuesto. Ya el juez y ya la justicia decidirá si es culpable o inocente. ¿A usted no le gusta el tema? No soy yo, a mí no me gusta el tema para nada. Bueno, no me gusta que la gente esté implicada o que esté imputada, que no culpable, pues en determinadas acciones. Pero, ojo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí me parece absolutamente criticable, y está a lo mejor fuerte decirlo, lo de el juez Baltasar Garzón la inhabilitación la inhabilitación con el tema Gürtel. Yo no lo entiendo, como ciudadana, simple ciudadana, no lo entiendo. Pero el tiempo yo espero que pondrá cada uno a su sitio y espero seguir pudiendo confiar, no en el Estado de Derecho, que confío, pero sí en la justicia. Bueno, pues quedan claras sus opiniones sobre estos dos asuntos, asuntos de máxima actualidad. Nosotros seguimos avanzando en el transcurso del programa porque entre la actividad parlamentaria de esta semana ha habido también Comisión de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, comisión a la que ha asistido nuestra invitada ya que forma parte de ella. En esa comisión se ha hablado de asuntos importantes como la gestión de los parques nacionales y de cuestiones bastante más concretas como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria o el derribo de la construcción aún sin finalizar en la entrada de la playa de las Teresitas de lo que popularmente se conoce como el Mamotreto. En Canarias están 4 de los 14 parques nacionales españoles. El del Teide en Tenerife y el de Timanfaya en Lanzarote son los más visitados de todo el territorio nacional. Esta singularidad es lo que han destacado tanto el grupo nacionalista como el socialista. La importancia de los parques nacionales canarios da cuenta el hecho de que de los 14 parques nacionales 4 estén situados en nuestra comunidad y por lo tanto, bueno, eso implica ya un tratamiento singular y un tratamiento que debe ser objeto de especial consideración. Cabe destacar que de estos 4 parques nacionales, el Parque Nacional del Teide es el más visitado de Europa y el segundo más visitado del mundo, con más de 3 millones de visitantes por año. El Grupo Popular señala la necesidad de un organismo que coordine la gestión de los parques nacionales canarios y ha reclamado un papel relevante para los cabildos insulares en esa labor. En Canarias, la gestión y explotación de los parques, de los espacios naturales protegidos, es una competencia que algo ya lejana se otorgó a los cabildos insulares y, por tanto, insisto, deben ser los cabildos insulares quienes tengan una voz importante. José Miguel Pérez ha anunciado que el Gobierno elevará al Parlamento una ley de parques nacionales antes de que finalice la legislatura. Apuesta por una gestión coordinada entre las instituciones implicadas y ha señalado que es el de Tenerife el único cabildo que ha reclamado su gestión hasta el momento. Hemos tenido reuniones con el Cabildo de Tenerife, hemos examinado la situación actual, no tenemos por parte del Gobierno la seguridad jurídica de que el decreto en vigor pueda ser habilitante suficiente para proceder con toda seguridad a una hipotética delegación y estamos tratando de que esa seguridad se nos aclare. La proposición no de ley del Grupo Popular para evitar el derribo del conocido mamotreto de la playa tinerfeña de las Teresitas resultó rechazada después de 5 votaciones y 3 empates consecutivos. Decía que nuestra invitada había estado en esa comisión, señora Rita Gómez, no acudió usted a esa comisión, pero sí que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en estos asuntos y le quiero hacer algunas preguntas. Sí, soy miembro de la comisión, lo que pasa que por motivos el miércoles no pude asistir y fue sustituida por un compañero. Hablando de cuestiones medioambientales, esta semana se ha seguido hablando muchísimo en Canarias, el tema prácticamente del que más se ha hablado de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. El gobierno español parece dispuesto a conceder los permisos, se está elaborando un estudio, esta semana acababa el periodo de alegaciones, pero la posición del gobierno español autorizar esos permisos a Repsol, bueno, parece previsible. ¿Qué le parece a usted toda esta situación, toda esta polémica, este enfrentamiento que se ha generado entre el gobierno canario y el gobierno de España? No me gusta como diputada, pero no me gusta como palmera ni como canaria, no me gusta. Primero porque no entiendo por qué 2 administraciones tienen que estar enfrentadas. Yo creo que cuanto más la gente nos está pidiendo colaboración y cooperación entre todos y mucho más entre administraciones y por tanto máxime en un tema como el tema de la prospección petrolífera. No voy a
entrar, porque yo, por ejemplo, particularmente Rita Gómez, no diputada del Partido Socialista, miembro del Partido Socialista, no estoy de acuerdo con la extracción de petróleo en nuestras aguas, independientemente que en mi partido o que sí, que el partido considere que pueda ser bueno en algún momento y con una serie de condicionantes y de criterios la extracción de petróleo, pero yo personalmente no. Lo que no me parece es que aquí se esté jugando a ver quién puede más que el otro y a ver quién va a ganar, quién va a poner el punto sobre la I, quién va a ser el último. No me gusta la prepotencia por parte del Gobierno de España en decir que soy y lo hago independientemente del Gobierno de Canarias, porque no. Porque eso no estás ninguneando ni al presidente de Coalición Canaria ni al vicepresidente del Partido Socialista, estás ninguneando a toda una comunidad. A 2 millones de canarios. A toda una comunidad. Porque esa institución, nos guste o no nos guste, nos representa a todos. Yo no le voté a Paulino Rivero, ni ahora ni antes, pero era el presidente de Canarias. Ningunearlo de esa manera significó que también me estoy ninguneando yo. Yo puedo ser crítica como política hacia él, pero no como presidente, ojo. Por lo tanto, eso es lo primero de todo. No me parece que se esté actuando de la manera más preventiva posible con el tema del petróleo. Yo creo que un tema como este, de esta envergadura, necesita muchísimo, en primer de todo, consenso entre todas las administraciones, entre los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, entre el Gobierno de Canarias. Hay que sentarse a hablar. Eso es lo primero. Y ver, porque no es un tema sencillo, es un tema menor, desde luego, muy complejo, que puede tener muchísimos problemas o no, pero yo creo que no se puede actuar tan precipitadamente y sin nada claro como se está actuando. Claro, pero en una comunidad con casi 300.000 parados, mucha gente debe estar pensando, ojo, si hay petróleo o si hay gas, a lo mejor se acaban todos nuestros problemas. Estamos viviendo en Alicia, en el País de las Maravillas, pensando que eso va a solucionar digo que mucha gente puede estarlo pensando. Ojalá. Ojalá, porque sería yo la primera en bañarme en petróleo, ¿no? Si esto fuera de esa manera, que el petróleo y demás va a solucionar todos los problemas y aquí se van a acabar todo el número de desempleados, aquí no va a haber problemas con sanidad, aquí no va a haber problemas con educación, la primera, aunque viera que sería un desastre medioambiental, pero sopesaríamos qué es lo importante, que la gente coma o que la gente no coma y esté el paisaje bonito, ¿no? Pero no estamos ante eso. Aquí no se va a beneficiar Canarias y esto no va a solucionar a Canarias. Esto no va a ser la maravilla. El petróleo no nos va a sacar de la situación en la que estamos, y ver que nos pueda solucionar en algo las profesiones significa otra manera de actuar y sobre todo ser más transparente en a quién se le puedan estar concediendo todas las oportunidades. Tener en cuenta todos esos riesgos medioambientales. Ver que sea para el público y ver que sobre sea todo ver los beneficios que pueda obtener Canarias, porque claro, a lo mejor que tenga participación pública. Claro, a lo mejor resulta que hay gas, que hay petróleo, que se beneficia España, pero que se pone en riesgo la industria turística del archipiélago y al final los canarios se quedan sin una cosa y sin la otra. Seguimos avanzando. De carreteras ha hablado también esta semana en el Parlamento de Canarias. Comparecía el consejero de Obras Públicas y Transportes, Domingo Berriel, a petición de diferentes grupos parlamentarios. El tema central ha sido el plan de carreteras de Fuerteventura y de Lanzarote. Las conexiones por carretera en islas como Fuerteventura son fundamentales no solo para mejorar la movilidad, sino también la calidad de vida de los ciudadanos. Unir el norte con el sur de la isla es un ambicioso proyecto en marcha. En este sentido, el Grupo Socialista criticó que el Partido Popular no hubiera impulsado esta iniciativa durante sus años de gobierno en el Cabildo Insular. Con estos 4 años no consta que defendieran esta alternativa. Por lo tanto, no entendemos por qué ahora y por qué de esta manera. Además, si tanto interés le despierta al Partido Popular, ¿por qué no aceptó la propuesta del Gobierno del Cabildo para debatir con los expertos y el Gobierno de Canarias? El Grupo Popular insistió en la necesidad de finalizar el eje norte-sur para reducir el tiempo de traslados y mejorar la seguridad de los conductores. Para poder llegar a un hospital, al único que hay en Fuerteventura, aún sin terminar y sin fecha prevista, más de 2 horas, poniendo en riesgo su vida. Además, esta infraestructura va a traer el corredor de servicios que lleva aparejado y que sin ninguna duda dotará a la isla de Fuerteventura de mayor calidad de vida. En algunos tramos se han encontrado dificultades a la hora de ejecutar la obra, por lo que los nacionalistas apremian a encontrar alternativas que no demoren la consecución del proyecto. Esos estudios complementarios que son necesarios para ver aquellas alternativas necesarias y también contar con el compromiso del Estado
para que los anunciados recortes no afecten a este plan de carretera y a esta ejecución que todos tenemos puesta una gran esperanza. El consejero del área, Domingo Berriel, aseguró que el Ejecutivo es sensible a estas demandas, pero recordó el principal problema con el que se encuentran: la incertidumbre presupuestaria. La Consejería tiene un gravísimo problema incluso para redactar proyectos, y es la incertidumbre. La incertidumbre, y hasta que no se disipe esa incertidumbre, la Consejería de Hacienda no puede permitirnos contraer compromisos en relación con, ni siquiera con la redacción de proyectos. También se habló del estado de ejecución del plan de carreteras de Lanzarote. Berriel destacó que en el tramo Yaiza-Arrecife se están demorando las expropiaciones, aunque se trabaja para que la obra no permanezca paralizada. También ha comparecido en comisión la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas. Rojas ha hablado, entre otras cuestiones, de las ayudas para las personas más necesitadas. La ley que regula la prestación canaria de inserción fue aprobada en 2007 con un 3% de la población en situación de exclusión social. Ahora ese porcentaje casi se ha duplicado y alcanza al 5,8% de la población. Yo creo que la realidad de cuando se diseñó la ley a la realidad actual es tan distante, tan distinta, que obliga a replantearla, fundamentalmente para atender a la gente que peor lo está pasando, que yo creo que es la vocación de todos y por supuesto la vocación del Gobierno de Canarias. Tenemos que tener en cuenta que usted lo ha dicho, que las situaciones han cambiado y la vulnerabilidad social pues ha ido variando. Por lo tanto, yo pienso que igual esta ley hay que modificarla en algunos aspectos. El 90% de las personas que reciben la prestación canaria de inserción son mujeres. Es necesario salir de esta crisis con más igualdad. Y lo digo por el perfil que usted ha dado de las personas beneficiarias, entre comillas, ¿no? Lo de la palabra beneficiaria, cuando usted ha dicho que son mujeres y sobre todo que tienen hijos a su cargo, hijos e hijas a su cargo. Los programas de la prestación canaria de inserción se llevan a cabo a través de las administraciones locales. De las administraciones locales depende no solo precisamente la elaboración del informe social, sino también la concreción de cuál es el programa de inserción. Y aunque la idoneidad la determina la comunidad autónoma, son ellos al fin y al cabo los que deben llevar a cabo la determinación de ese programa de inserción. La prestación canaria de inserción incluye no solo una dotación económica, también establece medidas destinadas a la obtención de un trabajo. Estamos otra vez en ello para volver a sacar otro plan de empleo específico para las personas perceptoras de la PCI, aquellas que además cumplen un perfil que pueda ser susceptible de que puedan acceder a ese empleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población en el umbral de la pobreza alcanza el 31% en Canarias. Y la próxima semana habrá sesión plenaria en el Parlamento y el presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, ha comparecido estos días ante los medios de comunicación para informar de los temas que se han incluido en el orden del día. Entre ellos, una comunicación del Gobierno precisamente sobre ese tema que hablábamos antes, las polémicas prospecciones petrolíferas. El presidente de la Cámara también ha hablado de un concurso público para tratar de crear un circuito interno de televisión en el Parlamento que permita seguir a los ciudadanos en tiempo real cualquier actividad que se desarrolle en la Cámara Legislativa Autonómica. Y es el principal proyecto que tiene el Parlamento de Canarias de cara al futuro, para acercar el Parlamento a los ciudadanos, que no es otro objetivo, y que la información que salga del Parlamento sea información institucional y veraz, a disposición de todo el mundo. Este programa tiene como objetivo acercarles la actualidad semanal del Parlamento y cada cierto tiempo nos adentramos también en los órganos que dependen hablamos de la Audiencia de Cuentas, del Consejo de Administración, de Radio Televisión Canaria o de la figura, por ejemplo, del diputado del Común, nuestro particular defensor del pueblo. Después de más de una década con Manuel Alcaide al frente, Jerónimo Saavedra toma el relevo como nuevo defensor de los intereses de los ciudadanos ante posibles abusos de la Administración. Jerónimo Saavedra es probablemente el político canario con un recorrido más amplio en los diferentes niveles de la administración. Experiencia no le falta para dirigir una institución dedicada precisamente a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Saavedra afronta el reto con un propósito claro. Conseguir que, más que por la ley, por la que se llama la autoritas, es decir, el prestigio de la institución, no digo de quién habla, sino el prestigio de la institución haga que recibir una carta
con el indicativo del diputado al común, no digo que haga temblar, pero que haga que no vaya a un cajón y esté ahí esperando. El área de servicios sociales concentra el mayor número de quejas que recibe el diputado del Común. Saavedra sabe que afronta una etapa que se presenta conflictiva en este sentido y reivindica la función de la institución como instrumento democrático. La estructura democrática no se reduce a elecciones para un parlamento y el parlamento que elige un gobierno. Hay otros mecanismos que sirven y fortalecen la democracia. Y el diputado del Común es uno de esos mecanismos. Con sedes en cada una de las capitales insulares, las quejas ante el diputado del Común se pueden presentar en persona. También es posible hacerlo a través del portal de la institución en Internet. Bueno, pues Jerónimo Saavedra es el nuevo diputado del Común, un hombre bregado en mil batallas. Le pregunto a nuestra invitada Rita Gómez, diputada del PSOE, precisamente por la isla de La Palma, que es donde se encuentra la sede del diputado del Común. ¿Cree que la figura de este particular defensor del pueblo canario es suficientemente conocida por los ciudadanos? No me refiero tanto a Jerónimo Saavedra, que desde luego, sino a que los canarios sepan que tienen al alcance ese órgano. Yo creo que no. Yo creo que el tema del diputado del Común es conocido más en lo negativo, en cosas que no son, pero no en lo que significa esa figura, esa institución, porque no estamos hablando de personas, sino de una institución que garantiza la democracia, al igual que lo garantizan los sindicatos. Defiende los intereses cuando hay un abuso de la administración hacia tiene que haber un intermediario. ¿Realmente cumple con ese papel? ¿Realmente el ciudadano puede decir que está defendido ante la administración? Pues seguramente no yo, sino muchos dirían que no, porque luchar contra la administración... Pero ese órgano depende del Parlamento. Depende del Parlamento. El diputado del Común es una Que funcione bien es cuestión de los parlamentarios, digo. Es que funcione bien es cuestión de los parlamentarios y de toda la fuerza política y de la propia institución, que se le dé en la finalidad, el trabajo para la que fue creada. Si realmente fuera así, nadie estaría criticando que hubiera un diputado o diputada del Común. No es así, no se está trabajando como debería ser y por tanto de ahí las críticas y que la gente no lo conozca. No creo que sea una de las figuras más conocidas por el ciudadano. Por eso se lo pregunto, porque mucha gente se preguntará y dice, bueno, si creo que la administración comete un abuso sobre mí, tengo este órgano para denunciarlo, el diputado del Común. Tiene que ser mediador. Pero habrá mucha gente que se pregunte si las quejas, porque todos los años oímos un balance de las quejas que se presentan en esa institución, si realmente sirven para algo esas quejas, si se buscan soluciones. Tendrían que servir y ahí está el papel de esa institución, el mediar y que nunca más se vuelvan a conseguir o que vuelvan a ocurrir abusos entre la administración y un ciudadano de a pie. Yo creo que esa es la figura, es una figura de mediación y yo creo que en estos tiempos más que nunca es importante que esa mediación exista. Bueno, pues apúntense la tarea, no solo el Grupo Socialista, sino para que los ciudadanos por lo menos puedan contar con esa figura. Nosotros seguimos avanzando, les contamos ahora de manera más breve otras noticias de interés en el ámbito parlamentario. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha calificado de negativo el proceso de fusión de las dos cajas de ahorros de las islas en grupos bancarios. González Ortiz recordó la labor social de las entidades y advirtió que estas reestructuraciones podrían dejar sin servicios a los núcleos de población más pequeños. Aún así, el consejero aseguró que el Gobierno supervisará este proceso para evitar estas situaciones. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, ha recibido la visita del embajador en España de la República Checa, Karel Beran, junto al cónsul honorario en Canarias, Joaquín Escoda. Los diplomáticos informaron a Castro sobre cuestiones de interés mutuo como las relativas a la gestión económica y comercial y el turismo. El Grupo Popular denunció esta semana en el Parlamento la paralización por parte del Gobierno canario de las obras en varias calles de Vegueta, así como la supresión de su partida financiera. Al respecto, el consejero de Economía y Hacienda culpó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de este paro, ya que, según dijo, no se cumplía con su ejecución. En cuanto a la financiación, recordó que esta obra estaba incluida en el Plan de Infraestructuras Turísticas. Bien, pues estamos casi sin darnos cuenta en la recta final de nuestro programa de hoy, pero no podemos marcharnos sin oírles a ustedes. Así que una semana más nos hemos ido con nuestra tril a la calle y les hemos preguntado qué harían si fueran diputados. Es una especie de oficina anexa a la de diputado del Común. Yo cambiaría principalmente la inversión de economía en educación. Invertiría en maestros, invertiría en centros y algo que no cuesta dinero. Y haría un pacto por la educación de verdad en España, porque creo que ese es el futuro y eso es lo que va a solucionar la crisis.
Lo más preocupante para mí en este momento es el paro, que está arrasando con todo, con negocios, con familias, con todo el mundo. Lo que más me preocupa es lo del tema de lo que está pasando en Valencia, sobre todo. Que yo creo que eso debería dejar de considerarse la educación como un gasto y empezar a considerarlo una inversión. Hay mucha corrupción y hay mucho paro, el paro es enorme. Y yo tengo 12 nietos y tengo 4 hijos y sé lo que es eso. Tengo familia entera de hijos que están sin trabajo. No hay trabajo, tengas título, estés calificado, lo que sea normal, pues no tenemos oportunidades para nada. Y encima todos los días sale alguien, yo que sé, que se robaron no sé cuántos millones. No hay derecho que haya 5 millones y pico de parados y que haya más de 1 millón de familias que no tienen ni un euro para comer. Bueno, pues decía lo de oficina anexa al diputado común, porque como habrá oído nuestra invitada de hoy, Rita Gómez, casi todos son quejas. También hay alguna recomendación de que se invierta más en educación, por ejemplo, decía alguno de los ciudadanos, supongo que son todas quejas que comparte, como le Por supuesto, faltaría más que no compartiera las quejas. Que toman nota. De las que diría, deberíamos tomar todos y sobre todo los que están gobernando, pero forma parte del discurso, pero ya es hora que forme parte de la acción política de esas quejas. Y de la realidad. Lo prometido es deuda. A ustedes les habíamos hablado al comienzo del programa del trabajo que realizan diariamente algunos compañeros fotógrafos que llevan años acudiendo al Parlamento a cubrir tanto plenos como comisiones, periodistas de raza que buscan la mejor instantánea. Gracias a su buen hacer profesional podemos recordar momentos que han marcado el rumbo de esta autonomía y también ser testigos de anécdotas y gestos que a veces pasan desapercibidos. Los invitamos a darse un paseo con nosotros por este trocito de la historia. Son el ojo que todo lo ve en el Parlamento, el que menos lleva 10 años fotografiando todo lo que ocurre en los plenos de la Cámara, aunque siempre buscan la foto, esa imagen que marca la diferencia. Alex Rosa la busca en cada ocasión. Uno tiene que buscarse la vida para no repetirse con las fotos y los mismos personajes que siempre están 4 años seguidos. Entonces hay que buscar ese momento en el que están más distendidos los políticos, en los que no se dan cuenta que le están sacando fotos o están pendientes más de lo que se está hablando en la cámara, ¿no? Con muchas fotografías a sus espaldas todavía recuerdan a quienes les dieron las mejores instantáneas. Cristóbal García tiene sus favoritos. Lorenzo Larte, por ejemplo, de presidente, era un tío que gesticulaba mucho, que te ayudaba por eso, era como muy temperamental. Y de ahora, Juan Fernando López Aguilar, yo creo que era él, no tanto él, sino que es que sacaba de quicio a los demás, entonces era fácil hacer fotos ahí a los demás, no a él. Dicen que para buscar la mejor foto hay que estar en el momento justo y en el instante adecuado, algo que Fran Pallero tiene claro. Cuando coges a los diputados solos, buscas un poco el contenido del momento con la estética, con la forma, con hacerse un gesto, con estirarse, morder el boli, algo que justifique un poco informativamente y estéticamente la foto, que es lo que tiene que tener el fotoapareto. Es una profesión tan intensa que ni retirados evitan recorrer los pasillos de la Cámara. Así es Trino Garriga, con décadas de profesión a sus espaldas que le han permitido conocer como nadie los entresijos del Parlamento. Vivo en el Parlamento, a mí me encanta el Parlamento, desde que vine la primera vez no he salido de él, ¿no? Por su objetivo han pasado todos los políticos canarios y ha captado momentos históricos. El fotógrafo que viene al Parlamento no es el que está haciendo un partido de fútbol, ni un acto social, digamos, una acción de la reina, ¿no? Es muy difícil porque se repite la historia, o sea, un pleno y otro pleno y otro pleno y ya no viene nadie a los plenos. La mayoría de fotos se quedan en el cajón de quien las toma a la espera de salir a la luz. María Pisaca llegó incluso a exponer decenas de ellas. Me comentaron que ya tiene material para una segunda exposición y tal. Digo, sí, claro que hay material, lo que pasa es que me está costando mucho más que la primera vez. Ya se ve que la gente está como prevenida o más tensa y me respondieron. Claro, es que ahora cada vez que te vemos enfocar para un lado es como la tensión total. Pero no son solo gestos, movimientos o momentos, son fotos con historia que necesitan ser publicadas. Esa es la diferencia, en que la foto que tú hagas, que sea interesante, curiosa, divertida, lo que sea, salga publicada, si no, no tiene historia. Bueno, pues esas son las instantáneas con las que se quedan nuestros fotógrafos. Rita Gómez, ¿tiene alguna imagen especial del Parlamento que tenga grabada en la retina en estas 2 legislaturas en las que ha estado o en alguna anterior? En estas 2, pues la verdad,
que alguna especial no, a lo mejor recordaría el inicio de la anterior legislatura, que fue mi primera legislatura, y si te soy sincera, sentí tristeza, no me gustó lo que se producía, porque no me gustó aquel ambiente, había un ambiente desagradable, no me sentí cómoda sentada. Recuerdo en aquella época estaba Juan Fernando López Aguilar. Fue justamente ahí al principio. Paulino Rivero presidiendo el gobierno, el PSOE en la oposición. Sí, todo eso, fueron unos inicios un poco revueltos. No tengo imágenes, pero sí recuerdo siempre, como he estado siempre ahí metida como en política, las primeras imágenes del Parlamento de Canarias. A lo mejor fotografías que he visto, pues esos diputados ya que siguen ahora, pero pues presidiendo Pedro Guerra, el Parlamento de Canarias. Pero de esta legislatura bueno, sí hay anécdotas, llevamos muy poquito también. Pero no tengo así nada especial, salvo esas fotografías de esa crispación, de esa alteración que se produjo y que creo que nos dimos buen espectáculo. Lo reconozco hoy pasado el tiempo. Pasado el tiempo. Rita Gómez, diputada del PSOE por la isla de La Palma, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana en ese recorrido por la actualidad. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes. Placer también para mí. Bueno, pues gracias a nuestra invitada por habernos acompañado, como decía, todo este domingo. Gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla y recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier sugerencia sobre el programa. Esa dirección es parlamento@tvcanaria.tv. La tienen sobreimpresionada. Como les decía, muchas gracias por la compañía. Feliz domingo.